Bienvenido a este podcast. El día de hoy vamos a hablar sobre el cine del expresionismo alemán, en donde tomaremos como ejemplo la película del gabinete del Dr. Caligari. Comenzamos. El mundo del cine se ha visto influenciado por distintas manifestaciones artísticas que han dado paso a creaciones inolvidables y de referentes icónicos del cine en el decenio del siglo XX hasta la actualidad. Y para entonces el cine se caracterizaría por ser un cine que contara una historia a partir de la actuación, más no del diálogo. Y un gran referente de esto último ha sido El gabinete del Dr. Caligari, dirigida por Robert Wayne y escrita por Hanson, Janowitz y Karl Mayer en 1919. El gabinete del Dr. Caligari es una película estrenada en el año 1920 con una duración de 77 minutos. Esta película se hizo en Alemania a cargo del director Robert Wayne, cuyo guión lo hizo Karl Mayer y Hans Janowitz. En cuanto a la fotografía lo hizo Willy Hamstein. Y en cuanto al reparto están los actores Werner Krauss, Konrad Veidt, Friedrich Heger, Lied Danauer, Rudolf Kleinroch, Hans-Heinrich von Tadowski. Y en cuanto al género es terror y expresionismo alemán. Se trata de un filme que se divide en 6 actos seguidos, contando la historia del loco hipnotista del Dr. Caligari, que usa a un sonámbulo que se llama Césare para ejecutar malvados actos en contra de las personas del pueblo. Es ahí donde comienza la trama de la historia, pues hasta este momento las autoridades no saben quién ha hecho tal atrocidad y comienzan las investigaciones. Al final el doctor es identificado como el loco que ha manejado al sonámbulo y lo encierran. Aunque el final es un tanto inesperado porque encierran al joven Francis injustamente, quien fue el primero que descubrió los planes del doctor. Todo va acorde al expresionismo alemán, es decir, es una mezcla caótica entre los gestos de los personajes intensificando su emoción, tanto que muestra la crueldad de las autoridades en el caso del doctor como el encargado del gran psiquiátrico, pero por otro lado la rabia y el enojo de Francis al saber que él es el malo, quien abusa de su poder y de las personas que lo rodean, tratándose más de una dualidad jerárquica muy marcada que evidencia el significado real, pues en la Primera Guerra Mundial cabe recordar que muchos de los militares abusaban de su poder, entre ellos el famoso Adolfo Hitler, quien más tarde se convertiría en el precursor del Partido Comunista Nazi y quien evidentemente causaría muchas desgracias al pueblo alemán y allegados. Es por esto que el gabinete del Dr. Caligari no solo muestra una historia de terror y misterio resuelto injustamente, sino que también muestra un contraste entre la cordura y la locura, la percepción subjetiva de la realidad y la dualidad de la naturaleza humana. Y como en la misma sociedad de aquel 1919, se ve aún la sombra que dejó los estragos de la guerra a un año de haber terminado, y de las secuelas psicológicas que dejó en muchas personas que presenciaron dicho evento, sin hacer a un lado la importancia del expresionismo, que es una corriente artística que apareció en los últimos años del siglo XIX y los primeros del XX. Este estilo de hacer cine tiene su correspondencia con la corriente expresionista, llamada así por el contraste con la corriente impresionista del siglo XIX en pintura, es decir, con aquel tipo de pintura en la que predomina la expresión subjetiva sobre la representación de la objetividad. Y eso mismo se lleva a cabo en el cine, puesto que uno de los grandes referentes del expresionismo alemán es el gabinete del Dr. Caligari. Es por esto y más que aún en el arte cinematográfico surge la necesidad de expresar y de apreciar cómo este, a través de sus escenarios, música y actuación, pretende conmover al espectador en todas sus formas posibles.
Les recomiendo muchísimo ver esta película. Por mi parte ha sido todo. Espero que te haya gustado esta parte del podcast y nos seguimos escuchando en los siguientes episodios.